Segundo, al igual que el control uno está repartido en un sistema de 120 puntos. Hicimos una reasignación del puntaje, así que cada una de las preguntas vale lo mismo. Se pueden sacar un 7 en cada una de ellas, y son independientes entre sí. Y tiene que ser resuelto antes de la próxima semana, el próximo martes 23:59. Vamos a aceptar atrasos de un día, y aquellos que no logren, no avisen con anticipación de que tienen algún problema, perfecto que tengan algún inconveniente, pero no vengan a avisarlo el miércoles, ni siquiera el martes, serán penalizados a priori debería ser un punto menos de la nota por día de atraso. A priori eso. Cualquier cálculo y programación realizada debe ser entregada como anexo para ser evaluado. Preguntas matemáticas sin el desarrollo requerido podrá ser evaluado con la nota mínima. Sí, sigo siempre. Y las consultas, dudas son por el foro. Originalmente tenemos hilos, tenemos threads para cada uno de ellos, pero vamos a destinar tiempo mío, tiempo de los auxiliares y tiempo de los ayudantes para responder dudas solo en esos horarios. Al menos para el control 1 tuvimos estos espacios que Bárbara avisaba. En este caso tenemos al Nico, el Nico está acá, que también va a ayudar a generar estos espacios. Los ayudantes también van a estar, han estado súper involucrados en la construcción del control, entonces se lo saben al rey y al derecho. Y redacción y ortografía, por favor, bien importante. Pregunta 1, programación de operaciones. Tu amigo Nicolás ha empezado un nuevo negocio, la cervecería, lo cual en el poco tiempo que lleva funcionando ya produce artesanalmente 5 variedades de cerveza. Desafortunadamente, ha tenido una serie de problemas por lo que te ha contactado a ti, a ustedes en general, para mejorar la calidad de sus procesos y productos. Entre ellos, lo que involucra la pregunta 1, ayudarlo a planificar la asignación de trabajo para sus 4 trabajadores durante una jornada de 10 horas. De manera bastante resumida, para la producción de cada tipo de cerveza, para todas se tienen que producir, se realizan las actividades de malteado, maceración, filtración, cocción, fermentación, maduración y envasado. Son 7 actividades. Y cada una de las cervezas tiene que pasar por todos estos procesos para ser construida. Cada uno de los tiempos tiene un tiempo de proceso de 1 hora por cada actividad. Esta secuencia de actividades se debe realizar una vez al día para cada una de las variedades de cerveza. Y afortunadamente, la empresa cuenta con las instalaciones para realizar de manera independiente cada una de ellas. Es decir, cuenta con 5 líneas de producción que son independientes, están separadas entre sí, pero los trabajadores se van pimponeando entre las distintas líneas. ¿Se entiende? Analizando la forma que se realizan los procesos, se ha encontrado que cada uno de los 4 trabajadores I realiza una de las actividades A del tipo de cerveza C, con una calidad máxima de cal IAC. Por otra parte, se ha encontrado que también la calidad de máxima se ve afectada por la hora, ya que hay veces que los trabajadores funcionan mejor en la mañana, hay otros que funcionan mejor en la noche. Me cargan las mañanas por mi parte, entonces soy menos eficiente en esa hora, bajo esa lógica. Entonces se ha encontrado que esta calidad máxima se ve afectada por la hora, que lo vamos a agregar según bloque horario P, del día que se realiza el trabajo según el parámetro FIP. La forma en que Nicolás asigna valor a calidad final de cada una de estas cervezas viene dado como la suma de las calidades de cada una de las actividades. Entonces viene como la calidad del malteado, la calidad de la maceración, más la calidad de la filtración, más la de la cocción, la fermentación, maduración y envasado. Y la suma de todas esas que se tiene que hacer para cada una de las cervezas, la suma total entrega la calidad de esa cerveza. Ya nosotros nos están pidiendo maximizar la calidad total de la compañía. Para mantener un estándar mínimo de calidad de los procesos, se solicita que la calidad de cada una de las actividades sea mayor o igual a 0.93. Usted debe definir el plan de trabajo para cada uno de los 4 integrantes, es decir, definir qué actividad de cada variedad de cerveza debe realizar para cada persona en cada bloque horario. Explícito, explícito. Con el objetivo de maximizar la calidad total de toda la producción. Adicionalmente, se debe considerar que por ley cada uno de los trabajadores tiene que tener un bloque horario libre de colación entre las 12 y las 3. Número 1. Formule la programación del turno con un problema de programación lineal. Número 2. Utilizando su herramienta de modelamiento favorita, recomendamos Gurobi, ¿qué planificación le sugiere a la cervecería? Y número 3. ¿Cómo cambia la calidad total si la calidad de cada actividad, en vez de ser mayor a 0,93, tiene que ser mayor a 0,9? Es decir, estoy permitiendo que los procesos sean, la calidad de los procesos sean un poco más baja. Y explique el resultado obtenido. Pasa algo interesante y ustedes tienen que decir por qué pasó. Dudas de esta. Súper directa, súper directa.
Sí, yo tengo una duda. Sí, Eso de cada uno de los trabajadores debe tener un bloque horario libre entre 12 y 13, o sea, entre 12 y 15 es una hora, ¿cierto? una hora. Una hora, ya. Sí, sí. Puede tener un trabajador a las 12, el otro lo puede tener a las 2, el otro puede tenerlo a la 1, etcétera. Pueden tenerlos todos a la misma hora, da lo mismo. ¿Otra duda? Voy con las dos. Yo tengo otra duda. Dale, dale, dale. El tema de del orden, porque claro, tenemos las líneas, ¿no es cierto? Son 5 líneas y 4 trabajadores que se van como pasando de una a otra, pero Sí, no hay orden en la forma en que trabaja un trabajador, ¿no es cierto? El orden es el de las tareas que hay que hacer para hacer el producto, el pero orden un es el de las trabajador puede tareas, ¿no? pasarse. Sí. Ya, Un trabajador ya, perfectamente podría trabajar en fermentación y después pasarse al proceso de malteado de otra cerveza. ya. Ok, ¿Ya? puede ser. ¿Alguna más? Vamos, no se queden con dudas, por favor. De todas maneras, madúrenlo un poco, conversámosla y la podemos ver otro día también. Voy, la 2. La cervecería está buscando seguir su expansión en el mercado chileno y para eso encuentra crucial tener un buen manejo de políticas de inventario y estimación de demanda para minimizar sus costos. A partir de la demanda histórica de venta de sus productos estrella, que se van a llamar espada y flecha, la cerveza, se pide que realice lo siguiente. Utilizando los datos del dataset train y el método de aliciamiento exponencial, genera una estimación de demanda mensual de ambas cervezas para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021. Número 2. Exactamente el mismo texto, solo que tiene con estacionalidad y tendencia. Genera una demanda ojo, mensual, de ambas cervezas para los meses julio, agosto y septiembre 2021. En base a las métricas de error vista en clase, ¿qué método le parece que tiene un mejor pronóstico en comparar las predicciones con lo efectivamente ocurrido? Que también se lo estamos entregando. La base se encuentra separada en dos. Déjenme ver si la puedo abrir aquí al tiro. Tenemos espada y flecha, como les había mencionado. Tenemos desde el 2016 hasta aquí abajo. Tenemos, esto es junio, sí. Hasta junio en el dataset train. Y en el dataset test nosotros tenemos julio, agosto y septiembre. Entonces tenemos la base separada en dos, desde 2016 hasta junio 2021 y desde julio 2021 hasta septiembre 2021. De nuevo voy a repetir lo que había mencionado anteriormente. Estoy acá. Utilizando los datos del dataset train, es decir, los datos que se encuentran hasta junio 2021, y el método de aliciamiento exponencial genera una estimación de la demanda mensual para los meses de julio, agosto y septiembre, cuya información, resultados sí lo tenemos. Y análogo con el método exponencial, con estacionalidad y tendencia, estimación de demanda mensual para los meses de julio, agosto y septiembre. En base a las métricas de error vistas en clases, ¿qué método le parece que tiene un mejor pronóstico al comparar las predicciones con lo que efectivamente ocurrió? Como nosotros sabemos lo que ocurrió durante los meses de julio, agosto y septiembre, nosotros podemos hacer una comparación. Y ahí tienen que volver a la materia, ver qué métricas de errores se justifican y comparar. Y utilizando el método justificado en la parte anterior, pronostique la demanda para el mes de octubre, es decir, un mes más. Esa información no la tenemos, entonces tienen que tomar los supuestos que ustedes consideren convenientes. Es decir, que yo voy a utilizar como A, que yo voy a utilizar como demanda, que yo voy a utilizar como X, Y, Z. Andrés. Solo para que me quede claro, me enredo un poco. O sea, tenemos todas estas demandas de hace bastante tiempo Sí, y estamos intentando estimar estos 3 meses de 2021, pero nosotros sí, ya los conocemos, pero los queremos estimar para ver cuál es la mejor, ¿no? sí, eso mismo, Ah, ya, tal cual. ya, bacán. Y una vez que nosotros definimos, sabes que este método es mejor o este método es peor, yo voy a utilizar este para predecir un mes, que se supone que es el mes que estamos actualmente, entonces no conocemos las cosas. Eh, Vamos a predecir un mes a partir del método que nosotros vimos que funcionaba bien. Ya, es bacán, me queda claro. Felipe, Profe, en la parte 4 para predecir el mes de octubre, ¿se utilizan los datos de train o de test? em,
puedes utilizar todos los datos que estimes conveniente y que argumentes que se justifique usarlo. No quiero darle respuesta inmediatamente. Madúralo un poco y me vuelves a hacer esta pregunta, ¿te parece? Bueno, profe. ¿Otra acá? ¿Alguien? Por otra parte, para producir sus productos, la cervecería requiere de dos materias primas principales, la malta y el lúpulo. Suponga que, esto es solo para que sean más fáciles las unidades, suponga que para hacer una unidad de cerveza se requiere 1 kilogramo de lúpulo y 1 de malta. El kilogramo de estas materias primas se vende por unidad, es decir, para cada cerveza vendida se requiere una unidad de malta y una unidad de lúpulo. Eso va para tener las unidades bien establecidas y que ustedes no se compliquen con tonteras. Afortunadamente para la necesidad de inventario, Nicolás tiene todos los costos y datos disponibles para su análisis. El costo de adquisición de cada unidad de lúpulo es 250, el costo por orden es 2.000 y por último el costo como almacenamiento por unidad al año como porcentaje del costo es 10%. Para el caso de la malta tenemos otros costos, que es 450 por unidad, 1.500 por el orden y el costo de almacenamiento es del 12%. El lead time de los pedidos es de una semana. Calcule la cantidad de orden óptima y el punto de reorden de una política de inventario de revisión continua, de forma diaria, considerando un nivel de servicio del 80%. En base a los datos del dataset test, revise cuántas veces hubiera tenido un quiebre de stock, es decir, que nos hayamos quedado sin producto para vender. Aquí tomen los supuestos que ustedes necesiten, casos totales, casos ocurridos sobre casos totales, etc. Suponiendo que llegó un pedido el lunes de la primera semana de julio, ¿le parece que el nivel establecido en la parte anterior es razonable? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La cervecería decidió que todavía es muy costoso para ello implementar un sistema de revisión continua, por lo que le piden cambiar a política de revisión periódica. Calcule el inventario meta y el tiempo de revisión considerando un nivel de servicio del 70%. Y finalmente, si es que el nivel de servicio aumenta de 10 puntos porcentuales, es decir, de 70 a 80, ¿en cuánto aumentarían los costos anuales? Esto ya lo hemos trabajado razonablemente, hemos visto un par de ejemplos. ¿Dudas acá? Son independientes esas dos partes, ¿cierto? No completamente, porque hay ciertos datos que tú tienes que tomar en la demanda. Hay ciertos datos que tú tienes que tomar para resolución de inventario que considera la demanda que ocurre. O sea, a lo que me refiero es como si es que no hice las primeras 4 de la P2, ¿se pueden hacer las otras 4 de la P2? Sí, De la segunda sí, parte. sí, Ah, ya. sí, completamente. Ya, gracias. Y finalmente, chuta, está muy larga. Dios. Finalmente, preparándose para el inicio del verano, Nicolás quiere producir dos tipos de cerveza, edición limitada, es decir, solo ocurren acá, para el verano, cerveza rubia para diciembre y cerveza ámbar para enero, que no se venden en otra temporada. Para ello le pregunto a usted cuántas de estas cervezas debería producir, ya que como son cervezas de edición limitada, todo lo que no se ha vendido durante esos meses tendrá que ser rematado a un precio mucho menor. Para esto usted calcula el costo de la cerveza considerando ciertos supuestos y analizando el comportamiento que tuvo la compañía el año pasado. Para la cerveza rubia se gastó un total de 1,5 millones y se produjeron 1.000 unidades, mientras que para producir la cerveza ámbar se realizó un análisis de cada uno de los componentes. Los lúpulos cuestan 200, la malta 500 y la mano de obra 700 por unidad producida. En cuanto al precio de remate o de salvataje, está un 60% por costo de unidad para la cerveza rubia y un 50% para la cerveza ámbar. Y finalmente, la área comercial le informa que el precio de venta para la cerveza rubia es de 1.800 y cerveza ámbar es de 2.000. Sabiendo que la cervecería tiene que producir estas cervezas con un mes de anticipación, se le solicita a usted resolver las siguientes problemáticas. Considerando los datos de cervezas con características similares, nosotros vamos a decir que tenemos unas cervezas que se van a comportar, consideran razonablemente igual. Calcule la media de desviación estándar de la demanda media esperada. Asumiendo que el comportamiento de las cervezas será similar, realiza al menos 3.000 simulaciones de la demanda diaria de cada producto y les pedimos que grafiquen. Calcular el ratio crítica y cantidad óptima a producir mensualmente en base a los datos de la demanda encontrada anteriormente. Calcular los ingresos esperados en la pregunta anterior. Calcular la probabilidad de que los ingresos se encuentren entre ciertos rangos específicos, que nosotros ya lo hemos trabajado, entonces debería salir razonablemente rápido. Y temas de sensibilidad. ¿Qué pasaría si el costo de la cerveza aumenta en un 15%?
Si es que el área comercial quiere aumentar el precio de la cerveza en un monto específico, cómo esta decisión influye, y debido a la existencia de un nuevo impuesto, si es que se toma la decisión de vender a un precio más caro, conviene o no subir el precio, y a cuánto conviene subirlo como mínimo para que este impuesto, este monto fijo, no nos perjudique. Y finalmente dejamos una de bonus, que sería cuánto sería lo lógico producir para tratar de maximizar el valor del mejor escenario posible. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando, había distintos escenarios y había uno que era el max profit. ¿Cuál sería conceptualmente el monto que nosotros deberíamos pedir para que este valor sea lo más alto posible? Una pregunta a ver si entendieron bien el Excel o no. Pero eso, ¿dudas sobre esta? Esta hemos trabajado muy similar, entonces no deberíamos tener tantos problemas. Tengo una duda de las 3000 simulaciones. ¿Sí? Finalmente, ver 3000 veces demandas diarias distintas de cada producto. Sí. Ya. ¿Alguna otra? Bueno, eso. ¿Algún otro comentario general? Como se dieron cuenta, todo esto ya lo han trabajado conmigo y no tienen clases conmigo hace más de una semana, parece. Así que todo esto debería haber estado visto. Vamos a tener auxiliares de apoyo para resolver, pero es todo bien directo, está bien guiado, creo yo. Me pueden preguntar cualquier cosa. Si no, dale, Carlos, pues. Ya, partimos con la clase entonces. A mí también me pueden hacer cualquier consulta del control, ¿eh? Estamos disponibles para eso. Voy a compartir pantalla. Me tienes que dar permiso, Bastián. Estás. Está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Ya, vamos a hablar en esta clase entonces de simulación, que era lo que habíamos hablado ahora en la pregunta 3, que va a entrar un poco en el control. Como motivación a la clase, ¿se acuerdan ustedes hace un tiempo? Estuvo bien de moda estos edificios grandes, los que conocían como guetos verticales, que incluso estuvo saliendo harto en las noticias por varias problemáticas que habían en torno a ellos. El tráfico de autos que se generaba alrededor de los edificios. Y hubo una noticia que ustedes la pueden encontrar aquí en este link que está aquí abajo, donde lo pueden ver después tranquilamente, donde se hablaba de un problema que se generaba al interior del edificio, que se generaba una congestión para tomar los ascensores en los horarios peak, es decir, en la mañana y en la tarde, cuando la gente sale y va llegando generalmente al trabajo. Se generaban unas colas que duraban en muchos casos más de media hora de la gente esperando los ascensores. Entonces eso producía un problema porque la mayoría de las estimaciones, los estudios que había hecho la empresa, la inmobiliaria, había asumido que, dados los departamentos, que la mayoría era de 1 o de 2 dormitorios básicamente, tenía en consideración que iban a vivir 1 o 2 personas al interior del departamento, pero en muchos casos había mucho hacinamiento en los departamentos y llegaban a vivir incluso 8 personas por departamento, y eso incrementaba en un montón la congestión que se producía en los ascensores. Entonces, debido a esto, los supuestos que tomaron de que podían haber muy pocas personas por departamento, este supuesto afectó enormemente el desempeño o la calidad, si medimos la calidad como el tiempo de espera, por ejemplo, de las personas que van a tomar el ascensor. Este supuesto de que había muchas personas por departamento puede afectar en un montón el resultado final. Entonces, esto es lo que se quiere modelar, o lo que se puede modelar ejemplos como esto a través de simulación, de herramientas como la simulación, que vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿qué es la simulación? La definición del libro de simulación es que es una representación de un sistema
que usualmente en un computador, pero podría no ser en un computador. Podría no ser en un computador. Parece que no hemos subido la PPT, ¿cierto? Ah, y Tal un vez segundo, vale, la subo ahí. Tal vez la podría subir Bastián mientras tanto. Bueno, la simulación podría ser en un computador, y usualmente se hace en un computador, pero podría no ser en un computador. Uno podría hacer una simulación de un caso real y tomar todos los elementos y formar el sistema que queremos estudiar. Y que emula parte del funcionamiento, y parte del funcionamiento es emular lo que nos corresponde o lo que queremos identificar, las variables que queremos determinar o el comportamiento que quisiéramos identificar del sistema que estamos analizando. Y esto se toma solamente una parte para simplificar el sistema que vamos a representar. Y vamos a tomar para esto los elementos claves, solamente los elementos principales, porque en cualquier modelo, en cualquier realidad existen muchos elementos y que muchos podrían no afectar directamente en el comportamiento del sistema. Entonces tomamos los elementos principales, básicamente, para analizar el fenómeno de interés. ¿Ya? Y el fenómeno de interés, por ejemplo, en el caso de ver la congestión o el tiempo de espera en los ascensores, podríamos ver el tiempo de espera de las personas. Eso sería lo que quisiéramos determinar y ver cuál va a ser la calidad del servicio que estamos ofreciendo en los ascensores del edificio. Entonces se podría representar gráficamente de una manera, como se muestra aquí en la figura, en que hay un par de elementos y hay entidades en el sistema que van interactuando entre sí y van generando cambios en el modelo, en el sistema. Entonces vamos a entrar a explicar cada uno de estas partes. Entonces, vamos a ver primero las aplicaciones. ¿En qué áreas podríamos usar simulación? Por ejemplo, si alguno de ustedes me podría dar algún ejemplo en el área de la salud, que está tan de moda hoy en día. Para la cantidad de gente que llega a hacerse exámenes a ciertas horas, para gestión de personal quizá, para que no colapse. Por ejemplo, ¿cierto? O si nos ponemos en el caso del coronavirus o en el caso de una pandemia, muchas veces el comportamiento de una pandemia se hace a través de una simulación. O sea, nosotros no podemos infectar a la comunidad para recién ver cómo se va a comportar un virus, ¿cierto? Eso sería ilógico. Entonces lo hacemos a través de alguna simulación, para ver cómo se va a ir propagando el virus, cuánto tiempo se puede ir demorando de llegar de una persona a otra, de una ciudad a otra, etc. Entonces es un ejemplo del uso de simulación en la salud. En cuanto a los materiales, ingeniería de materiales, podríamos ver las características de un material y para poder simular cuánta presión, por ejemplo, puede soportar un material. O qué capacidades de presión, de fuerza podría soportar un cierto material dadas ciertas condiciones que nosotros manejemos. En la astronomía también se usa mucho la simulación. Por ejemplo, si alguien me puede dar algún ejemplo de algún uso de simulación en astronomía. Para predecir alguna órbita o algo así. ¿Cierto? Para producir la órbita de los planetas, se estudia esta órbita de los planetas en base a varios supuestos. O sea, aquí entran temas de la gravedad, algunas fórmulas físicas, y se estudia el comportamiento de los planetas. Incluso en este sentido, las simulaciones que se hacen hoy en día son extremadamente precisas. Por ejemplo, para el caso de los eclipses, sabíamos con probablemente un año de anticipación o mucho tiempo de anticipación en qué momento del tiempo, en qué día e incluso entre qué horario se iba a producir un eclipse. Y en cada ciudad, o sea, en Santiago se iba a ver entre las 3 y las 4 de la tarde, por ejemplo, pero en el norte, este eclipse grande que hubo, iba a ser un eclipse completo. Eso se sabía, que en el norte se iba a ver completo el eclipse, a diferencia en Santiago, que se iba a ver solamente parcial. O la trayectoria de algún asteroide, por ejemplo, imaginémonos de que nos encontramos con un asteroide que se aproxima a la Tierra y queremos saber si efectivamente puede chocar con la Tierra o cuál va a ser la trayectoria que va a seguir, a qué distancia puede pasar de la Tierra. Entonces ahí las reglas o los supuestos que vamos a usar para estudiar este sistema van a ser todas las condiciones físicas, ¿cierto? La gravedad y todas las ecuaciones que conocemos.
En operaciones nuestra área, podríamos también usar simulación en temas, por ejemplo, de transporte. En temas de transporte, supongamos el caso del Transantiago, para ver cómo funcionaría el Transantiago cuando inicialmente se desarrolló y se estaba pensando en implementar, para ver cómo podrían funcionar las líneas de recorrido y cuántos buses podrían aguantar la capacidad de los pasajeros que iban a tomar el recorrido de un lugar a otro. Estos sin duda se hizo a través de simulaciones. Se simuló la demanda de origen-destino y en base a eso podíamos evaluar la calidad del servicio de cada una de las líneas, de cada uno de los recorridos. En geología, a ver si a alguien se le ocurre algún ejemplo de simulación. Podríamos simular... No sé si es geología o geofísica, pero la geodésica es el comportamiento de los terremotos y todo lo que ocurre bajo la tierra. ¿Cierto? Podríamos tratar de ver el comportamiento de un terremoto o los efectos de un terremoto en nuestro país, que es un país sísmico. O sea, supongamos que se genera un terremoto en las placas tectónicas que están ahí en el Océano Pacífico, y quisiéramos ver cómo afectaría esto a las zonas costeras de Chile. En cuánto afectaría esto si es posible que ocurra un tsunami, por ejemplo, la altura de las olas posible y a qué altura o a qué distancia al interior de las ciudades podrían alcanzar las olas. Esto también se podría medir con simulación, dada todas las características físicas, las características topográficas del suelo, las profundidades del océano, etc. En el deporte también podríamos hacer simulación. Por ejemplo, ahora que estamos con las clasificatorias, que estamos en la operación Milagro, que le han llamado, siempre salen personas o matemáticos a los que se les pregunta cuál va a ser la probabilidad de que Chile, o cuál es la probabilidad de que Chile pueda clasificar al Mundial de Qatar. Entonces, en base a esto se analizan, podríamos correr nosotros simulaciones con ciertas probabilidades de que se produzcan los resultados en todos los partidos que quedan de aquí en adelante. Y en base a eso podríamos estimar alguna probabilidad de que Chile vaya al Mundial directamente o a través del repechaje. En el ámbito de finanzas, podríamos simular, por ejemplo, los activos financieros, el comportamiento de las acciones, el comportamiento del precio del cobre, el comportamiento del tipo de cambio, etc. Y en el transporte, bueno, ya di un ejemplo en el ámbito de las operaciones que se podría ocupar. Entonces, lo básico que quisiéramos determinar en las simulaciones es determinar el comportamiento de un sistema dadas todas las condiciones externas, dadas ciertas reglas que nosotros podamos poner, y quisiéramos saber obtener algún indicador de cómo se va a comportar el sistema para tomar decisiones. Y pudiéramos, por ejemplo, evaluar esto en distintos escenarios. En este mismo caso que hablaba al comienzo de la clase, de los ascensores, podríamos analizar, por ejemplo, qué pasa si la empresa pone 2 ascensores por torre. ¿Cuál va a ser el tiempo de espera de las personas que están esperando por ascensor? Y después podríamos hacer otra simulación, ¿qué pasa si lo subimos a 3, a 4, a 5 ascensores? Y en base a eso podríamos tomar decisiones haciendo algún análisis de costo, porque no es gratis poner ascensores. Los ascensores aumentan los gastos comunes, por ejemplo, entre más ascensores ponga, tengo menos espacios para hacer departamentos, etc. Entonces nos sirve para tomar decisiones, para saber resultados y tomar decisiones en cuanto a eso. La mayoría de estos ejemplos que estoy mostrando en esta diapositiva ya los hemos ido analizando. Hay algunos adicionales, por ejemplo, abajo a la derecha podríamos simular el comportamiento de un aeropuerto. El tráfico aéreo, por ejemplo, si quisiéramos determinar si necesitamos hacer o no hacer una pista adicional de aterrizaje, podríamos simular el comportamiento diario de los vuelos. Cada cuánto tiempo van llegando los vuelos, y en base a eso podríamos determinar si es óptimo o no es óptimo hacer o no hacer una nueva pista de vuelo. Podríamos también hacer, en el mismo caso del aeropuerto, simular el tráfico al interior del aeropuerto, por ejemplo. ¿Qué pasa si los aviones, si todos los aviones que van llegando voy ordenando, por ejemplo, desde más lejos a más cerca
respecto de la salida del aeropuerto, cómo se va a comportar el tráfico. Otro ejemplo podría ser el que tenemos aquí abajo, al medio. Podríamos simular cuál podría ser o cómo podría impactar el ángulo de estas aspas de la energía eólica y determinar finalmente cuál podría ser el mejor ángulo de inclinación para sacar el mejor provecho del viento. Son más ejemplos de lo que podríamos hacer en simulación. Vamos a ver entonces ahora de qué consta la simulación, cuáles son sus elementos. Primero tenemos un sistema, que es todo el sistema que queremos analizar, y al interior de este sistema tenemos las entidades, que son todas las partes del proceso, que podrían ser las personas, en este caso estas pelotitas naranjas, poniéndonos en el caso del ascensor, de los ascensores en estos edificios grandes, y estos rectángulos verdes podrían ser los ascensores. Y que van avanzando en el tiempo, la simulación puede ir avanzando en el tiempo, y el comportamiento o las fotos del momento de la simulación puede ir cambiando. O sea, si ejemplificamos esto como que fuera la cola de espera del ascensor, y esto las personas que van tomando el ascensor o que ya están en su piso, si vamos tomando una foto a través del tiempo, podríamos ver condiciones distintas. O sea, en algún momento la cola va a estar más larga, en otro momento la cola va a estar más corta. Entonces quisiéramos saber cuál va a ser el tiempo promedio. Entonces el comportamiento de este sistema puede ir cambiando. ¿Y cómo determinamos este cambio? ¿Cómo sacamos, entre comillas, la foto del momento? Introducimos un concepto que son las variables de estado, que son todas las variables que nos indican en cada momento de la simulación cuál es el estado del sistema, de nuestro sistema, que nos determinan en forma exacta cuál es el estado del sistema. Entonces, en este mismo ejemplo de los ascensores podríamos pensar una variable de estado es la cantidad de personas que están en la fila esperando y en qué piso está el ascensor, por ejemplo. Eso nos podría dar en forma exacta el comportamiento, la fotografía puntual de un momento de cómo se está comportando el sistema. Entonces, esas son las variables de estado. Y cuando hacemos una simulación tenemos una serie de reglas. Una serie de reglas que, por ejemplo, para el caso de la astronomía, cuando analizamos asteroides, analizamos las órbitas de los planetas, estas reglas se remiten al comportamiento físico, ¿cierto? A la fórmula de la gravedad. Entonces, en base a estas reglas, el comportamiento del sistema en cada momento del tiempo puede ir variando. Estas reglas van definiendo cómo va cambiando el sistema de un momento a otro. Y por supuesto tenemos supuestos. Valga la redundancia, tenemos supuestos que vamos a estar considerando para correr nuestra simulación, que podría ser, por ejemplo, una estimación de la demanda en cada momento del tiempo que va a llegar la gente al edificio, cada cuánto tiempo va a estar llegando la gente a la cola, cuántas personas, a qué piso pertenecen estas personas, podríamos considerarlo también como supuesto. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Sigamos avanzando entonces. Bueno, la pregunta ahora entonces, ¿para qué usamos la simulación? ¿O en qué casos la usamos? La simulación es muy buena para estudiar sistemas complejos que no podríamos modelar de otra manera. Por ejemplo, una pregunta que nos podría saltar es ¿por qué no hacemos esto a través de un problema de programación lineal? Una de las desventajas que tiene estos PPL es que muchas veces cuesta modelar todo el problema en todas sus dimensiones, en toda su complejidad. Muchas veces interactúan las variables entre ellas, lo que nos da un problema que no es lineal y que costaría más solucionarlo, que sus tiempos de resolución serían más grandes. Entonces, la simulación nos da una oportunidad para estudiar sistemas que son más complejos, que tienen más interacción entre sus componentes. Por supuesto, ahorrar costos. Nos evita un montón de ahorro de costo. Pongámonos en el ejemplo de que quisiéramos analizar la posibilidad de poner o no poner una pista adicional en el aeropuerto.
El peor de los casos, el peor de los escenarios, de las decisiones que podríamos tomar para esto sería, bueno, construyamos la pista y veamos si era necesaria o no era necesaria. Pero ahí vamos a tener que incurrir en todos los costos de la construcción, de la edificación, en todos los costos del proyecto. Que una simulación nos puede ahorrar todos estos costos en forma rápida, una programación computacional, en un par de segundos, un par de minutos, nos puede entregar una buena aproximación de si debemos o no debemos tomar alguna decisión. Y en el mismo sentido nos permite ahorrar tiempo, o sea, en una simulación computacional podríamos comprimir el tiempo, si estamos analizando el comportamiento de un año, por ejemplo, de un sistema, de un aeropuerto, para seguir el ejemplo. En una simulación computacional podríamos comprimir el año en pocos segundos, lo que nos ahorraría un montón. En vez de esperar el año completo para analizar cómo se comporta el sistema, en la simulación computacional lo podríamos tener en un par de segundos. Nos sirve también para optimizar, nos podemos poner en distintos casos. En el ejemplo de los ascensores que habíamos hablado recién, ¿qué pasa si pongo 2 ascensores? ¿En qué cambia mi variable de interés? ¿En qué cambia mis tiempos de espera de las personas? Y puedo analizar diferentes escenarios. ¿Qué pasa si pongo 4, si pongo 5 ascensores? Y en base a eso puedo obtener una variable óptima, una decisión óptima, de cuál sería mi mejor número de ascensores para poner en el edificio. Nos sirve también para validar soluciones. Muchas veces, cuando se trabaja en consultoría, uno tiene nociones de más o menos qué puede pasar en ciertos sistemas. Pero uno no puede entregar un resultado, un informe en base a nociones, en base a lo que uno creería que puede pasar. Entonces, para entregar un resultado más formal y para validar si lo que nosotros pensábamos o no pensábamos del sistema se cumple o no se cumple, entonces podríamos usar la simulación. Corremos la simulación, le metemos todas las reglas, todos los supuestos, y vemos finalmente si el sistema se comporta de la manera que nosotros esperamos, y en base a eso podemos entregar un resultado más formal. Un informe más formal, entregando algunos parámetros, algunos indicadores estadísticos, etc. Para experimentar, lo que había dicho al principio, el tema de la pandemia, por ejemplo, no podemos contagiar a las personas para ver cómo se va a comportar un virus a nivel mundial. Entonces fácilmente lo podemos hacer a través de una simulación. Podríamos ver cómo se propaga el virus, cuánto tiempo va a estar activo el virus en el mundo, si vamos a alcanzar o no a producir vacunas, si las vacunas van a estar en un tiempo preciso para combatir el virus, cuánto tiempo se va a demorar en expandirse dentro del país. Por ejemplo, sabemos que llegó el primer caso y queremos saber cuánto tiempo se va a demorar en llegar a todas las regiones y cuál va a ser el pic de personas contagiadas y el pic de personas que puedan estar en estado más grave para poder tomar decisiones en cuanto a la capacidad hospitalaria. Al inicio de la pandemia se tuvo que suponer cuántos respiradores artificiales se iban a necesitar. Y esto sin duda se hizo a través de simulaciones, a través de ver cuántas personas se iban a contagiar a partir del tráfico, a partir de la distancia social, etc. Y finalmente, para visualizar, hay muchos sistemas que permiten visualizar cómo se va moviendo un sistema en el tiempo. Podemos ir viendo, podemos ir graficando, que esto cada vez va tomando más valor cuando entregamos resultados. Queremos ver fotos de instantes. Queremos ver cómo va a estar el proceso, el sistema completo a cierta hora del día. Entonces esto nos permite visualizar y podemos programar alguna interfaz visual que vaya mostrando, ¿cierto?, las pelotitas, las entidades que van participando en el sistema. Y ahí podríamos visualizar el largo de las colas, etc. Entonces todo esto son usos y son beneficios que podríamos obtener de la simulación, que no los obtendríamos si entráramos a experimentar esto en tiempo real con las personas o con las entidades reales. Existen diferentes tipos de simulación. Vamos a ir por dimensiones. Primero tenemos una dimensión estática y dinámica. ¿En qué creen ustedes que se diferencian estas dos
estos dos tipos de simulación, entre estática y dinámica. ¿Cuál es el componente clave que hace diferenciar entre una y otra? El cambio en el tiempo. ¿Cierto? El cambio del tiempo. Muchas simulaciones, la mayoría de las simulaciones, lo que nos interesa es ir avanzando en el tiempo para ver cómo se va comportando el sistema a lo largo del horizonte que queremos analizar. Pero podríamos tener otro tipo de simulaciones que son estáticas, que no dependen del tiempo, que podría ser, por ejemplo, este ejemplo que les mencionaba del comportamiento de los materiales. O sea, ¿qué presión puede aguantar una nave espacial, por ejemplo? Si estamos expuestos a una presión dada, cómo se va a comportar el interior, si su estructura va a ser capaz o no va a ser capaz de resistir esas temperaturas o esas presiones. Entonces la diferencia entre estos dos tipos de simulación estática y dinámica es básicamente el tiempo. Y podríamos hacerla, hablando del tiempo, podríamos hacer una simulación que sea discreta o continua en el tiempo. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo de una simulación discreta o de algún sistema que pueda ser modelado a través de pasos discretos en el tiempo? Lo mismo que hemos visto como de demandas por día o de gajes por día, como ocupar un índice ¿Cierto? así de discreto. Claro, esto va a depender, lo que sea discreto o continuo va a depender mucho de en qué momentos o cada cuánto tiempo o cómo se comporta, cómo va cambiando el sistema. Cuáles son las cosas que hacen cambiar el sistema. Por ejemplo, si el sistema nuestro se va cambiando de un día para otro, entonces perfectamente ahí podríamos usar una simulación discreta, o sea, vamos saltando de a pasos, nuestra programación computacional, los pasos que va a ir soltando va a ser de día en día. Pero tenemos otros casos que podría ser una simulación continua, que podría ser, por ejemplo, el caso de los activos financieros. Por ejemplo, que sabemos que, o estas imágenes que tenemos de la bolsa de valores, o si entramos a una página de estas que van mostrando el precio de algunos activos, de algunas acciones, vamos viendo que segundo a segundo el valor de estos activos, el valor del dólar puede ir cambiando. Entonces esto podría ser una simulación continua, donde el tiempo va avanzando continuamente. Aunque si bien cuando hacemos una simulación, una simulación computacional, de alguna manera tratamos de discretizar el tiempo. Siempre estamos tratando de discretizar el tiempo, avanzando al siguiente evento que produce algún cambio. Pero sí, el origen de la simulación o el origen del comportamiento del sistema podría ser discreto o continuo. Y finalmente, esto que ustedes conocen ya bien a esta altura, simulaciones determinística y estocástica. ¿Cuál es el factor que hace que algo sea determinístico o estocástico? La incertidumbre. La incertidumbre, ¿cierto? El uso de variables aleatorias dentro de nuestros modelos. O sea, no sabemos, podríamos tener una función de probabilidades de cómo van a ir llegando las personas a la cola del supermercado o a la cola del banco, por ejemplo. Eso no es determinístico, eso es estocástico. Pero lo que sí, el concepto que diferencia bien un tipo de modelo con el otro tipo de modelo, en el caso del determinístico, si nosotros nos paramos en el inicio del sistema, con una configuración dada del sistema, si nosotros corremos 2, 3, 5 veces una simulación, en el caso de la simulación determinística, nos va a dar el mismo resultado al final. Dado un estado inicial, las 5 veces que corramos la simulación, nos va a dar el mismo resultado, ¿cierto? Porque no hay ninguna variable aleatoria que genere algún cambio al interior. En cambio, si el estocástico, nosotros corremos una simulación y vamos a decir, mira, el tiempo de espera de la gente en la cola del banco, en esta simulación, en esta única simulación, van a ser de 20 minutos, promedio de espera. Pero si corremos otra simulación, como sabemos que tenemos variables aleatorias al interior, ya la gente no va a estar llegando a la misma hora exacta que llegó en la simulación previa. Entonces probablemente ya no van a ser 20 minutos, van a ser 22 minutos, 18 minutos, etc. Entonces a partir de un estado inicial, no vamos a tener necesariamente el mismo estado al final del día o en cualquier momento del día si nosotros nos paramos o le tomamos una foto al sistema. Entonces, en el caso estocástico vamos
nos interesaría correr muchas simulaciones, cientos de simulaciones o miles de simulaciones, para en base a estos resultados obtener algún valor estadístico de nuestra variable de interés, sacar algún promedio de todos los tiempos de espera que nos dieron en las 1000 simulaciones, o los largos de las colas en las 1000 simulaciones, etc. Entonces ya hemos hablado de la mayoría de estas cosas, que son las partes que componen un modelo de simulación. Lo primero son las variables de estado. En rojo tenemos en letras rojas tenemos las variables. Las variables de estado son las que describen un sistema. O sea, son las que me dicen cómo está el sistema, cómo está mi sistema que estoy modelando en un momento determinado del tiempo. Esas son las variables de estado. El reloj de simulación es cómo va avanzando el tiempo, o es mi variable que guarda el tiempo del sistema. Es cómo va a ir avanzando el tiempo a medida que avanza mi simulación. Los eventos. Esto es algo bien crítico en las simulaciones. La lista de eventos. Los eventos son todas las cosas que me hacen cambiar de un estado a otro en mi sistema. O sea, por ejemplo, en una cola, la llegada de una persona nueva a la cola es un evento. Cuando una persona se desocupa de ser atendido en una de las cajas, también podríamos considerarlo como un evento. Entonces vamos a tener una lista de eventos posibles que nos van a hacer cambiar nuestro estado. Contadores estadísticos, que son parámetros o variables que van guardando nuestros indicadores que son de nuestro interés. Indicadores relevantes del sistema. Podríamos ir viendo, por ejemplo, ir guardando el tiempo promedio de las personas en la cola. La inicialización, bueno, esto es simplemente una rutina que inicializa el modelo, que le da una condición inicial al modelo y que lo echa a funcionar. Una selección de eventos, bueno, ya tenemos una lista de eventos, pero dentro de esta lista de eventos, a medida que va avanzando la simulación, se va a cumplir alguno de estos eventos en primer lugar. Entonces, el primer evento que se cumpla es el que va a cambiar el estado del sistema. Entonces, esta selección del evento es lo que nos va a hacer cambiar toda la lista de cosas que hemos nombrado hacia arriba. O sea, el contador estadístico va a cambiar, el estado del sistema va a cambiar, y por supuesto las variables de estado van a cambiar también, porque el sistema está cambiando de estado. Y la variable es aleatoria, que esto ya lo conocen bien ustedes, que representan un evento probabilístico, con alguna función de probabilidades o algunos datos que nosotros tengamos históricos, podríamos determinar funciones de probabilidades que nos permitan ingresar esto a nuestro sistema de simulación. Después tenemos los parámetros, que son valores que consideramos dados los supuestos asumidos. Por ejemplo, parámetros en el caso del ascensor, podríamos considerar que la capacidad del ascensor, eso podría ser un parámetro. De un cometa o de un planeta que gira alrededor del Sol. Los parámetros podrían ser la distancia que está del objeto que lo atrae, ¿cierto? La distancia a la que está, la masa de ambos objetos, que esto interfiere en la gravedad, entre mayor masa, mayor atracción, etc. Y las variables de decisión que tenemos al interior de nuestro sistema. O sea, cuando vamos corriendo una simulación, al interior vamos tomando decisiones. Que por ejemplo podría ser en el caso de un banco, de una cola, podríamos decir, eso es muy fácil, porque vamos atendiendo a la primera persona que llegó, es un FIFO. La primera persona que llega a la cola es la primera persona en ser atendida. Pero podríamos tener otro sistema, por ejemplo, si tenemos una pila de cosas, una pila de materiales, ahí el orden de atención o el orden en que vamos desocupando esta pila de materiales va a ser distinta. El último que llegó a la cola va a ser el primero que va a ser atendido. Entonces, variable de decisión o esquemas de decisión que vamos a usar al interior de la simulación. Esta imagen, ¿qué les parece que representa esta imagen? Un peaje. Es un peaje, ¿cierto? Tenemos vehículos que van de derecha a izquierda y otros que van de izquierda a derecha a la parte superior. Y se va formando una
una cola de autos que están esperando por ser atendidos. Supongamos que estos son los sistemas antiguos de peaje donde los autos paraban y tenían que pagar en efectivo. El cajero recepcionaba ese pago y le daba un comprobante, un recibo. Y posteriormente a eso, el auto recién quedaba liberado para seguir con su camino. Entonces, esta foto podríamos considerar que es el estado de un sistema, el estado de un momento dado. O sea, tomamos esta foto y vemos, mira, en la cola tenemos 2, 4, 6, 8 autos esperando. Y 2 autos que recién van saliendo. Entonces esta podría ser como una foto del momento. Los parámetros y variables, bueno, los parámetros y las variables de decisión y variables aleatorias ya lo habíamos conversado. Las variables de estado también las hemos hablado, que son las que determinan el estado de un momento. Pero las variables de interés son lo que a nosotros nos interesa determinar. En este mismo ejemplo del peaje, ¿qué podría interesarnos a nosotros como administrador del sistema conocer? ¿Qué nos interesaría conocer? El tiempo de espera de los autos. Uno podría ser el tiempo de espera, ¿cierto? Nosotros como automovilistas nos interesa cuánto tiempo vamos a estar esperando en la cola. Uno como automovilista también llega al sistema y le gustaría saber, o lo primero que ve es cuántos autos hay en espera, que también podría ser una variable de interés. Tanto el tiempo de espera como la cantidad, el largo de la fila promedio. Y eso lo podemos ir diferenciando a lo largo del día, o sea, no va a ser lo mismo en las horas peak que en otros momentos del día. Entonces aquí surge una pregunta en base a todos estos elementos. ¿Siempre hay variable aleatoria o no siempre hay variables aleatorias? La mayoría del tiempo podríamos decir que hay variables aleatorias. La mayoría de los sistemas se comportan con cierta incertidumbre. Entonces, a partir de esto, sabiendo que hay variables aleatorias, una pregunta que nos surge para construir nuestra simulación es, bueno, ¿cómo genero estas variables aleatorias? ¿Cómo se las doy a mi programa para que las vaya incorporando en la simulación? ¿Y qué podemos decir acerca de esto? Entonces, vamos a ver ahora un par de maneras de cómo podemos generar variables aleatorias en nuestros programas, en nuestras simulaciones computacionales. Supongamos primero que tenemos una variable aleatoria, que es nuestra variable X, y que esta es la variable que queremos generar. Son los tiempos, por ejemplo, los tiempos entre llegadas de personas a la fila del banco. Y necesitamos saber la función de distribución acumulada, que esta función es f de nuestra variable aleatoria. Por una parte, de nuestros conocimientos de probabilidades, sabemos que la función de distribución acumulada, ¿entre qué valores se mueve? 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces, bueno, ahí tenemos una pista para empezar a generar variables aleatorias. Podríamos decir que tomamos unos valores U, que se comportan como una distribución 0,1, una distribución de 0, que eso es fácil, ¿cierto? Eso lo podríamos tirar en un Excel. Podemos tirar aleatoria entre 0 y 1 y eso nos da al Excel rápidamente valores. Y a partir de estos valores podríamos hacer el paso inverso. O sea, a partir de nuestros valores 0, 1, podríamos determinar, a partir de la función inversa de probabilidades, podríamos determinar valores posibles para nuestra variable aleatoria. ¿Y cómo hacemos esto? Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable exponencial que es de este tipo, que su función de distribución acumulada es 1 menos esto que están viendo acá, si el x es mayor que 0, y 0 en el caso contrario, cuando el x es menor a 0. Entonces, como esta variable u va tomando valores entre 0 y 1, entonces podríamos decir nosotros, bueno, tomamos la función inversa de nuestra función y calculamos nuestra variable de interés, que es nuestra variable aleatoria. Entonces, en este mismo caso, si despejamos estos valores de acá, esta exponencial se transforma en logaritmo, le aplicamos la función inversa a nuestra variable
a nuestra variable uniforme, que se mueve entre 0 y 1, y le aplicamos la función inversa y podríamos obtener el resultado. Esa es una manera matemática de hacerlo, que funciona bien. Bueno, aquí tenemos que hacer un acto de fe que al tomar, y créanme que es así, que al tomar una variable uniforme entre 0 y 1 y al aplicarle su inversa, podemos obtener nuestra distribución, nuestro sample, nuestros valores de variables aleatorias. Entonces, para el caso de la variable continua, resumiendo esta diapositiva, tomamos valores de una variable uniforme 0,1 y le aplicamos su función inversa. Y con eso podríamos tener diferentes valores para variables aleatorias que podríamos ingresar a nuestros modelos de simulación. Entonces aquí gráficamente, si tomamos un valor, si generamos una variable aleatoria uniforme y nos dio un valor acá cercano al, supongamos que este es un 0,8, entonces a este 0,8 le aplicamos la función inversa y vamos a obtener un valor para nuestra variable aleatoria. ¿Qué pasa si ahora tenemos variables aleatorias discretas, ya no son continuas? Por ejemplo, voy a pasar al tiro a este ejemplo. Esta es una variable aleatoria x que tiene una probabilidad de 0,5 de tomar un valor de -1. El valor 1 lo toma con probabilidad 0,2 y el valor 2 lo toma con probabilidad 0,3. Entonces aquí ya no es tan claro porque ya no vamos a tener una curva continua que nos permite inmediatamente tomar un valor en nuestro eje de las ordenadas y buscar el valor de nuestro eje X. Ya no es tan simple. Entonces, pero también tenemos una receta para hacerlo. Que es, bueno, para una distribución discreta de nuestra variable aleatoria X, tenemos una serie de valores que puede tomar esta variable aleatoria y cada uno que tiene una probabilidad de P sub I. Y esta P sub I es la definición que todos conocemos, que es la probabilidad que la variable aleatoria tome el valor X sub. Sabemos, por otro lado, esto es conocido, de que la función de distribución acumulada de nuestra variable aleatoria, esto lo podemos escribir de esta manera, esto es por definición. La función acumulada para un valor de X es que mi variable aleatoria sea menor a ese valor de X. O sea, es todo lo acumulado, lo menor. Lo menor o igual a ese valor, que es lo que tenemos aquí dentro de este paréntesis. Y si lo escribimos de forma matemática, bueno, esto sería la sumatoria de las probabilidades de que para los x y que sean menores al x. ¿Ya? O sea, le ponemos valor 1 a los que son menores a x y 0 a los que no, y esto nos va a dar la distribución acumulada. Entonces ya aquí viene lo nuevo, que sería la función inversa para nuestra variable. Vamos a tomar este valor, que es el mínimo de nuestros x, que pertenecen a nuestro conjunto de valores posibles, tal que nuestro número sea menor o igual a la función acumulada. ¿Ya? Y lo vamos a explicar esto con un ejemplo. Con 3 ejemplos en realidad. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la función inversa para este mismo ejemplo que tenemos acá, de 0,5. Entonces vamos a nuestra receta y decimos, bueno, nuestro u en este caso es 0,5 y vemos, vamos analizando los diferentes casos, o sea, 0,5. El 0,5 es menor al 0,5, menor o igual al 0,5, entonces en este caso sería un sí, pero también sería menor al 0,5 más 0,2, porque este valor se está comparando con la función acumulada, o sea 0,5 más 0,2. Y también esto se cumple para los 3 valores, 0,5 más 0,2 más 0,3, eso nos da 1. Pero nuestra fórmula, nuestra receta nos dice que nos quedamos con el mínimo, o sea nos quedamos con el 0,5, con el mínimo valor de acá. Entonces para 0,5 sería menos 1. Ahora, ¿qué pasa para un valor de 0,6? Para un valor de 0,6, nos paramos acá. Nuestro u ahora va a ser 0,6. Y preguntamos para distintos valores de nuestra función acumulada. Entonces partimos, decimos, bueno, 0,6 es menor a 0,5. En este caso no es.
0,6 es menor a 0,7. Estamos terminando con esto, ¿eh? Estamos terminando con esto. Claro, 0,5 y 0,7, que sería el valor de la función acumulada de estos dos valores. Entonces, en este caso sí se cumple, sería 0,7. Y también se cumple para los 3, que sería menor a 1. Pero estamos tomando el mínimo, entonces nos quedamos con el valor que encontramos acá, que sería con k igual 1. Y lo mismo para el último valor, que sería para 0,9. Vamos a obtener el valor 2 porque 0,9 es menor al 1. No es menor a 0,5, no es menor a 0,7, pero sí es menor al 1, que sería nuestra función acumulada. Ya, esas son maneras de poder samplear variables aleatorias para nuestras simulaciones. O sea, para el caso de las continuas, le sacamos la inversa, y para el caso de las variables discretas, ocupamos una receta como la que tenemos acá. ¿Ya? Nos quedó un par de cositas pendientes, pero es poquito, lo vamos a ver probablemente en la otra clase, o si no, le vamos a pedir a los auxiliares que la vean. Eso sería por la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir. Y cualquier pregunta que tengan del control, o cualquier cosa, cualquier inconveniente, nos pueden estar contactando ya. Le agradezco la asistencia a todos. Gracias, que les vaya bien. Chao, Adiós. profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias. Chao, Gracias. profe, gracias. Pues, men. Chao. Carlos, te llamo. Ya. Ya.